La historia de Ismael es una de las más intrigantes y significativas de la Biblia. Ismael, hijo de Abraham con su sirvienta Agar, no fue el hijo de la promesa, pero aún así, Dios cuidó de él y lo bendijo con una gran descendencia. Entonces, exploremos juntos la historia de Ismael en la Biblia y aprendamos más sobre la obra de Dios en su vida. Hola, bienvenido al canal Biblia de AZ. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para aprender diariamente sobre la palabra de Dios. Ismael, el primogénito de Abraham, nació de la unión entre el patriarca y su sirvienta egipcia Agar, que fue ofrecida por Sara, esposa de Abraham. En ese momento, Sara era estéril y Dios había prometido a Abraham que tendría una descendencia numerosa. Es en este contexto que comienza la historia bíblica de Ismael. Abraham amaba a Ismael e incluso llegó a pedir que el Todopoderoso lo considerara como su heredero prometido. Sin embargo, cuando Ismael tenía unos 13 años, Dios renovó su promesa con Abraham, que ya tenía 99 años, y prometió que le daría un descendiente de su propia esposa Sara. Dios también ordenó que todos los hombres de la casa de Abraham fueran circuncidados como señal de su alianza. Como Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, algunas tribus árabes acostumbran a circuncidar a sus jóvenes a la misma edad. Alrededor de un año después nació Isaac, el hijo biológico de Abraham y Sara. El nacimiento de Isaac causó una serie de problemas en la relación entre Sara y Agar, quienes ya habían tenido desacuerdos antes. El texto bíblico relata que después de quedar embarazada, Agar despreció a Sara. Sin embargo, esto era completamente incorrecto ya que según las leyes de la época, una sirvienta no podía oponerse a una esposa estéril. En caso de que esto ocurriera, la sirvienta especialmente elegida para engendrar al heredero de la familia podía ser rebajada a la condición de esclava común. Por lo tanto, según esta costumbre, Sara tenía derecho a afligir a Agar por su desprecio. De todos modos, Agar terminó huyendo al desierto por miedo a Sara. Sin embargo, en el desierto el ángel del Señor se apareció a Agar y le ordenó que regresara a casa de Abraham. Fue en el desierto donde el ángel reveló a Agar que su hijo se llamaría Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, porque el Señor había escuchado su aflicción como se describe en Génesis 4 y 11. Sin embargo, el conflicto entre Sara y Agar llegó a su punto máximo cuando Isaac fue destetado durante una fiesta e Ismael se burló de él. Sara se ofendió mucho y exigió que Abraham enviara a Agar y a su hijo lejos. Sin embargo, esta petición iba en contra de las costumbres de la época ya que según las reglas Ismael era hijo legítimo no solo de Abraham sino también de Sara ya que había sido engendrado por su sirvienta personal. En casos extremos el hijo del Señor con una sirvienta podía ser rebajado en posición dentro del núcleo familiar pero nunca expulsado. Así que la expulsión de Ismael y Agar causó un gran disgusto a Abraham pero Dios volvió a hablar con él asegurándole que no debía preocuparse por Isaac. El Señor prometió que cuidaría del hijo de la sirvienta y también le daría una gran descendencia. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre lo que motivó el pedido de Sara para expulsar a Ismael y Agar, parece que Sara lo veía como una amenaza para la posición de su hijo biológico en la familia. Después de ser consolado por Dios, Abraham despidió a Agar y su hijo proporcionándoles pan y agua, sin embargo estos se acabaron y pensaron que morirían. La Biblia relata que Agar colocó a Ismael debajo de un árbol y se alejó de él para no verlo morir. Es común que las personas imaginen que Ismael era un niño pequeño pero probablemente ya era un adolescente de unos 16 años en ese momento. En el capítulo 21 del libro de Génesis, Dios intervino para ayudar al barrendero Ismael y renovó la promesa de que Ismael sería un hombre próspero. Así, madre e hijo fueron a vivir en el desierto de Berseba y luego en el desierto de Parán. Aunque no fue reconocido como heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham fuera del matrimonio con Sara fueron beneficiados por él. En el capítulo 25 se relata que tanto los hijos de Ismael como los hijos de Ketura recibieron bienes materiales del patriarca. Aunque hubo conflicto entre Ismael, Isaac y Sara cuando eran jóvenes, la Biblia no registra más desacuerdos entre Ismael e Isaac. De hecho, ambos aparecen en el capítulo 25 como responsables del entierro de Abraham.
La historia de Ismael concluye con la información de que se convirtió en un gran cazador. Ismael creció y se volvió hábil con el arco y la flecha. Agar le consiguió una esposa egipcia con la que tuvo 12 hijos y una hija. Más tarde, según los capítulos 28 y 36 del libro de Génesis, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael se enumeran en Génesis capítulo 25 versículos 13 y 15 y muchos de estos nombres se mencionan en otros pasajes bíblicos como familias tribales influyentes en esa época. Los descendientes de Ismael son frecuentemente identificados en la Biblia como Israel, organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. El texto bíblico relata que Ismael tuvo una descendencia numerosa con 12 hijos y una hija, y que su hija se casó con Esaú, hijo de Isaac. La tradición musulmana afirma que Ismael fue enterrado en la Meca, pero la Biblia no especifica dónde fue enterrado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usa la figura de Ismael en una alegoría sobre la oposición de los religiosos legalistas a los creyentes que disfrutaban de la libertad en Cristo. El nombre Ismael se menciona varias veces en la Biblia en referencia a otras personas, como un descendiente del rey Saúl y del príncipe Jonatán, un alto oficial durante el reinado del rey Josafat y el hijo de un sacerdote del templo. Entre todas las personas mencionadas en la Biblia con el nombre de Ismael, el hijo más conocido es miembro de la casa real de David. Durante la opresión de los babilonios contra los judíos, fue Ismael quien mató a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor, como se registra en el segundo libro de los Reyes capítulo 25 y en el libro del profeta Jeremías entre los capítulos 40 y 41. En resumen, podemos destacar algunos puntos principales de la historia de Ismael en la Biblia. Aunque no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, Dios aún cuidó de él. Fue el Señor quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza. Aunque Ismael estaba fuera del pacto, fue bendecido con una gran descendencia que también fue organizada en una estructura de 12 tribus, al igual que los descendientes de Isaac. El carácter de Ismael también fue descrito por Dios para enfatizar la vida nómada de su descendencia y la oposición que su pueblo tendría con respecto a los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Ketura. Por eso, en varios pasajes bíblicos, los israelitas y los madianitas son básicamente el mismo pueblo. Actualmente, el pueblo árabe rastrea su descendencia hasta Abraham principalmente a través de Ismael. En conclusión, la historia de Ismael nos muestra que Dios no abandonó a Ismael. Aunque Ismael no fue elegido como hijo de la promesa, Dios aún cuidó de él y lo bendijo. Se convirtió en el padre de muchas naciones y su descendencia es recordada hasta hoy. Además, Dios también escuchó el llanto de Agar en el desierto y proveyó para que ella y su hijo sobrevivieran. Esta historia es un recordatorio de que Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. Él siempre está presente, cuida de nosotros incluso en los momentos más difíciles. ¿Te gustó saber más sobre la historia de Ismael? Comenta aquí abajo y no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Dios te bendiga.